Slide número uno. Queridos estudiantes de Colombia Crece, sean ustedes bienvenidos al video número 2 de repaso de sociales para el grado sexto. El tema que trataremos hoy es la monarquía. El hombre existe desde hace más de 2 millones de años. Hasta el día de hoy tenemos varias etapas. Conocemos una etapa como prehistoria, otra como historia. Para poder cambiar de prehistoria a historia hubo un evento especial y es la invención de la escritura. La invención de la escritura la dio el Imperio Sumerio. Eso fue aproximadamente en el año 4000 a.C. o en el año 3500 a.C. Ahí es donde se define el periodo como prehistoria e historia. La escritura es uno de los principales aportes que dio el Imperio Sumerio a la civilización. Ahora veremos un pequeño ejemplo de lo que es la escritura que se inventaron los sumerios. Como pueden ver, es una escritura cuneiforme, significa que está llena de cuñas. Si ven cada uno de los objetos que están ahí, aquí encima, al lado izquierdo, ¿sí? Ustedes van a observar que cada uno de los elementos tiene unas cuñas. Por eso se llama cuneiforme. Fue la manera en cómo ellos pudieron dejar plasmado en una piedra, a través de unas figuras triangulares como cuñas, un alfabeto y una serie de monogramas que les permitieron comunicar a las demás personas su historia. Desde ahí comienza la historia. El Imperio Sumerio se estableció entre los ríos Tigris y Éufrates, que significa Mesopotamia, en el continente asiático, exactamente en el país de Irak. En los continentes están diferenciados por colores. El verde es América del Norte, el amarillo América del Sur, el rojo es África, el naranja es Europa, el azul es Asia y el morado es Oceanía. En donde vemos este círculo es la región en donde se desarrolló el imperio sumerio y la Mesopotamia. Ampliando el mapa de Asia, podemos ver en la zona en la que se encuentra el país actual de Irak, Siria, Irán. Son países cercanos. Ampliando nuevamente la imagen, podemos ver que el imperio sumerio se desarrolló entre el río Tigris y el río Éufrates. Las primeras ciudades que fundaron, las primeras ciudades-estado fundadas en la Mesopotamia fueron Ur, Uruk y Lagar. Estas ciudades son conocidas como ciudades-estado. Cada una de ellas tenía su propio monarca, su propio rey y su propio sistema de gobierno. A la orilla de los ríos Tigris y Éufrates fueron creadas las ciudades de Ur, Uruk, Lagash. Son ciudades-estado. Como vimos, el estado tiene tres componentes fundamentales. Primero es que deben tener un territorio definido, una población permanente y un sistema de gobierno. Con las ciudades-estado aparecieron tres características fundamentales de lo que es una ciudad-estado. Principales características de las ciudades-estado. La primera, el área de instalación era mucho mayor que las aldeas del Neolítico. La segunda, se creó el orden burocrático y comercial. La tercera, se creó el primer orden político. Y en este momento apareció la monarquía. Las ciudades-estado estaban regidas por un monarca, por un rey, que buscaba la satisfacción de todos los súbditos. La monarquía es una institución que se dio sobre una sola persona para poder gobernar y poder dirigir el pueblo. De esta manera, adquirió ciertas características, tiene ciertas características. Primero es que busca el beneficio de todos los súbditos, no el propio. Si fuese en ese sentido, sería llamado de otro tipo de gobierno. Las principales características de la monarquía son que es personal y estrictamente unipersonal. Solo una persona es el dirigente del pueblo. No existe un grupo, no existen varias personas, sino solamente uno. Es una persona el único encargado del gobierno. Además, es vitalicia.
Quiere decir que es ejercida por una única persona hasta el momento de su muerte y que antes de la muerte, por línea de sucesión, llegan a ser hereditarias. A saber, existen tres clases de monarquía: monarquía absoluta, monarquía constitucional y monarquía parlamentaria. La monarquía absoluta es la que estamos viendo acá. El rey tiene poder absoluto. No existe división de poderes. En la cabeza del rey está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Él administra el Estado, crea las leyes y juzga a los súbditos. Se basa en el derecho divino dado por Dios. De ese derecho divino, él tiene control sobre la nobleza, control sobre la iglesia, tiene la posibilidad de formar un ejército profesional, tiene la administración estatal centralizada y su poder es hereditario y vitalicio. La monarquía constitucional tiene otras consideraciones que son diferentes. El poder es otorgado por Dios, por derecho divino, pero su función principal, la del rey o monarca, además de buscar el beneficio de los súbditos, es defender la Constitución. Tiene control sobre la nobleza, un poder hereditario y vitalicio. El rey representa al país. El rey cumple la Constitución y existe una división de poderes. El monarca es el ejecutivo, el senado el legislativo, que es por elección popular, y los jueces es el de el cumplimiento de las leyes y es de forma independiente. Independiente al monarca, independiente al senado. No depende de ninguno de los dos. El juez es autónomo y libre. El último tipo de monarquía que se conoce es la monarquía parlamentaria. A diferencia de de la monarquía constitucional, la parlamentaria no tiene constitución. Todo depende de lo que el parlamento defina en cada opción. También el rey tiene su derecho al trono de forma divina, es dado por Dios, tiene un poder hereditario y vitalicio, tiene control sobre la nobleza. El rey ejerce la función de jefe de Estado, pero el Parlamento controla las funciones del jefe de Estado. El rey reina, pero no gobierna. Es el Parlamento el que gobierna. La figura del rey es meramente de adorno. El rey es una figura que está, pero que no gobierna. Simplemente ejerce como rey, pero es más una figura como si fuera un actor, una persona que no tiene poder y que no ejerce control sobre la administración del Estado, ni sobre los impuestos, ni sobre las personas. En este tipo de monarquías existe el primer ministro. El primer ministro es elegido popularmente y es quien realmente ejerce las funciones de gobierno. Vamos a explicar en qué consiste el taller número 2. Son 3 puntos muy sencillos. Por favor, en una hojita en blanco van a poner el primero, segundo, tercero y van a ir respondiendo. Con muy buena ortografía, muy buena letra, despacio, muy bien hecho. El primer punto es: haga un listado de las características principales de la monarquía. Eso lo vimos dentro del taller. Simplemente deben volver a mirar el video y van a encontrar la respuesta. El segundo es: haga un listado de los tipos de monarquía explicando sus principales características. Al igual que el primer punto, lo vimos dentro del video. Y el tercer punto es algo que tienen ustedes que aplicar en sus propias vidas. Y es preguntarse: ¿es usted la reina de su casa? ¿Cuáles características de la monarquía puede aplicar en su casa? De esas que ya respondimos en la primera y segunda, deben explicar su respuesta. Eso es el taller de esta semana. Muchísimas gracias. Sigamos aprendiendo con Colombia Aprende. Dios les bendiga. Una buena tarde. Hasta luego.